Moncada, sexólogo de bolsillo, para nuestra plática de masturbación, autoerotismo y ejercicios de autoamor. Y bienvenidos a todos. Hola, Nabil, gracias por estar aquí. Hola, Valeria. Hola, Tiffany. Hola, Diego Zavala, Jimena, Champs D, Vileita, Reina del Cacadero. Hola, me encanta tu usuario. Yo soy Melina. Yo soy Sucia. Yo soy David. Juntos estamos hoy hablando en nuestra programación Qué Vulgaridad, charlas sobre sexualidades y placer. Para Qué Vulgaridad invitamos amigues activistas de diferentes campos, gente que está haciendo trabajo súper importante y que admiramos muchísimo, a hablar sobre cómo encuentran el placer desde sus trabajos y cuál es la intersección del placer con la justicia social y el trabajo que hacen. Melina y Sucia, somos Vulgar, un proyecto en educación en sexualidades y nuestro enfoque es el placer y la justicia social. Y estamos súper contentos de estar aquí hoy. Sí, y bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Pérez Gil, Ananda, Jimena, Ship, Ben, Marbella, Jimena, Arquímedes, Juliana, gracias por estar aquí. Estamos aquí con David Moncada y vamos a empezar en un minuto, pero primero les queremos preguntar en una palabra, por favor, descríbenos cómo se sienten hoy y qué esperan aprender. Entonces es una palabra que puede ser una palabra metafórica, como yo me siento bastante frijol, y qué quieren aprender, como, pues yo quiero aprender sobre técnicas de masturbación para personas con vulva. Si no se sienten cómodos escribiéndonos por el chat público, nos pueden escribir por mensaje privado en Facebook o en Instagram, que vamos a estar revisando esos buzones también por si tienen una pregunta o un comentario más personal. Hola a todas las personas que se acaban de unir. Jerka, Jo Vega, Franz Morán. Hola, Franz. Hola, Franz. Don Anaí, muchas gracias por estar aquí. Estamos en la plática de masturbación, autoerotismo y ejercicios de autoamor con David Moncada. Y estoy viendo que algunas personas se sienten bien, feliz. Gracias. Y quiero aprender sobre el autoamor. No entiendo bien el concepto. También unos amiguis me escribieron que quieren aprender sobre el placer de la próstata porque siento que me ha sido negado la información sobre esta parte de mi cuerpo. ¡Que viva la próstata! Muy bien. Pues mira, yo creo que podemos empezar. Para las personas que se están uniendo, les invitamos a decirnos por qué están en esta charla, qué quieren aprender. Nos va a ayudar a dirigir la plática para que sea útil para ustedes. Sí, bueno, entonces Susi ya dio una breve introducción, pero nosotros somos Vulgar, un grupo de educación en sexualidades con enfoque en el placer y la justicia social. Y hoy estamos hablando con David Moncada. Queremos establecer las expectativas para hoy, para que todos estemos de acuerdo. Entonces, lo que no es esta charla, no es un taller, no es una clase magistral y no es una visión autoritaria. Lo que sí es una conversación informal sobre ideas sobre la política del cuerpo y prácticas. Y es un punto de partida para que ustedes puedan investigar más. ¿Y por qué queremos nosotros como Vulgar hablar sobre la masturbación, el autoerotismo y el amor? Pues por muchas cuestiones históricas y elementos de nuestra cultura actual, o sea, elementos religiosos, políticos, culturales. La masturbación se ha visto como algo negativo, sucio y se ha patologizado. Y creemos que nuestros cuerpos son nuestros, o sea, que nosotros deberíamos poder gozar del bienestar, la salud sexual y la masturbación. Y es por eso que hoy hablaremos de las conexiones entre la masturbación, el autoerotismo y los ejercicios de autoamor.
Y también, o sea, lo estamos haciendo hoy y lo estamos haciendo específicamente con David Moncada, sexólogo de bolsillo, porque es una persona que se autonombra sexibicionista y a través de su cuerpo encarna muchos de los principios y muchas de las ideas que vamos a estar platicando hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, vamos a hablar de unas bases compartidas. Eso para hablar de unos términos que van a aparecer en varios puntos a través de la plática. Luego vamos a hablar de las conexiones de esos conceptos. Vamos a hablar de unos tips para expandir nuestro placer. Y finalmente vamos a hablar sobre prácticas activistas. Eso para personas que inciden en el activismo de la sexualidad y que quieran integrar una visión más positiva alrededor de la sexualidad y de la masturbación en su práctica. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y nos encantaría... Dale, Sucia. No. Gracias, Melina, por decirnos qué vamos a hacer hoy y por qué no le damos espacio a nuestra invitada a que se presente. Para darles un preámbulo, admiramos muchísimo el trabajo de David y nuestro sexólogo de bolsillo favorito, y pues hace muchísimas cosas. Entonces, su trabajo y el impacto que tiene su trabajo está en muchísimos ámbitos, pero nos encantaría que te presentaras, David, que nos contaras sobre los diferentes aspectos de tu trabajo y sí, cuéntanos quién eres. Melina, Sucia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder charlar de estos temas con ustedes. Pues bueno, además de ser David, también soy sexólogo educativo y sexólogo clínico. Ya tengo buen rato ahí acompañando a mujeres en situación de aborto voluntario. Tengo 7 años colaborando para una fundación. También escribo, también doy conferencias. Recientemente le he estado metiendo ahí al Instagram dando lives. Me autonombro sexólogo de bolsillo porque intento ser esta persona que puedas tener a tu alcance o al alcance de una mano para poder acompañarte desde el amor, desde la ciencia, desde el placer, la colectividad, la justicia social, si es que eso es posible, por supuesto, mi acompañamiento. Y pues soy amante de la pancha, del café, de la cheve bien fría, Cuéntanos del quién es la pancha. La pancha es mi compañera salchiperruna, por ahí la vieron muy probablemente en los promos. Me encanta leer poesía, me encanta escuchar a Bad Bunny cuando estoy triste y mi activismo pues es bastante sexibicionista porque sexibo mi experiencia con la intención de ponerla al servicio de las personas que acompaño. Creo mucho en el poder de la colectividad y en el poder de la creatividad para la construcción colectiva de los saberes. Genial, genial. Y ya estoy viendo del público que están súper emocionados. Ananda nos comparte, yo estoy emocionada y quiero aprender sobre nuevas maneras de dar autoamor. Diego Favale dice, yo quiero aprender sobre el placer como un posicionamiento político. Creo que vamos definitivamente a abordar estos temas y gracias a todos por participar. Entonces, creo que podemos empezar con la parte de bases compartidas, en donde vamos definiendo de qué vamos a estar hablando hoy. Dale, Sucia. Súper, sí. Y entonces, ¿por qué no empezamos con los términos básicos como que has utilizado para definir tu trabajo o el enfoque de tu trabajo? Y el primero es una definición importante dentro del título, masturbación. ¿Por qué no nos ayudas un poco aclarando qué es la masturbación o cómo entiendes la masturbación tú? Desde la mirada sexológica, la masturbación pertenece al vasto universo de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Estas expresiones comportamentales de la sexualidad a lo largo de la historia médica han estado inmersas en este espacio de las parafilias, de las perversiones. Entonces, hoy por hoy la sexología posiciona a la masturbación como una expresión comportamental de la sexualidad. ¿Qué significa eso, David, comportamental? Que tiene que ver con la manera en la que se manifiesta el deseo sexual, que en este caso puede ser a través de la masturbación. Y aquí aprovecho para hacer la acotación de que
desde esta mirada convencional sexológica, la masturbación está muy asociada con la estimulación rítmica y directa de dos órganos muy particulares, que es el clítoris y que es el pene. Esto con la búsqueda intencionada de la llegada del orgasmo. Okay. Es aquí donde le apuesto al erotismo, pensando el erotismo como el deleite de los sentidos. Yo creo que el erotismo, o a través del erotismo, tenemos la posibilidad de sumar experiencias distintas a las sensaciones orgásmicas. Y que además ahí le hago otra propuesta a manera de provocación afectiva cuando yo le llamo a esto ejercicios de autoamor. Cuando yo hablo de ejercicios de autoamor, es un intento de aproximarme a una masturbación erótica, que puede o no ser a través de la estimulación directa de pene y de clítoris, y que además brinda la posibilidad de deleitar mis sentidos de múltiples maneras más allá de las sensaciones orgásmicas. Muchas gracias, David, y creo que es una definición bastante interesante porque empiezas, esta es la definición de lo que sexológicamente se ha dicho que es la masturbación, estimulación de genitales con búsqueda alguna descarga. Pero tú estás tratando de hacer una intervención desde el erotismo, desde el autoamor, para ampliar y entender la masturbación de una manera más amplia, ¿correcto? Es así, y además de que el erotismo, como vista de esa manera, como el deleite de los sentidos, es un proceso evolutivo y de largo aliento. Y constantemente estamos deleitando nuestros sentidos desde la manera en la que nos untamos la crema día con día, el café, la cerveza, un abrazo. Hoy por hoy que, bueno, yo por lo menos estoy así como deseoso de un abrazo, entonces este abrazo cuando yo lo recibo deleita mis sentidos, me hace sentir apapachado y eso también creo que es un ejercicio de autoamor. Gracias. Y sí, estos son términos importantes para entender tu trabajo. Otro que sale muy frecuentemente es el sexibicionismo, con relación no solamente a cómo muestras o decidas mostrarte, tanto afectivamente como corporalmente. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo entiendes el sexibicionismo y por qué es importante para ti? Claro, desde estas expresiones comportamentales de la sexualidad, también, además de la masturbación, también encontramos el voyeurismo, la zoofilia, y ahí está el exhibicionismo. Entonces yo me apropio de esta expresión, de esta manera de expresar mi deseo y mi sexualidad, y lo mezclo con mi profesión. Mi profesión es muy exhibicionista, es muy sexibicionista. Esto que estamos haciendo en este momento nos estamos exhibiendo. Y creo que es al menos desde mi vivencia, es de las mejores maneras en las que yo tengo de atestiguar lo que soy, lo que siento, cómo me vivo y sobre todo qué lugar ocupo en el mundo. Entonces, la sexivisión me ha ayudado a construir, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Y cuéntanos por qué ha sido importante para ti, qué impactos ha tenido o que hayas visto eh, como una práctica para construir con los demás. Lo más interesante para mí es que esta sexivición me ha permitido crear o generar sentido de conexión colectiva. Es decir, cuando yo tengo o genero una conexión colectiva, me siento identificada con el otro, con la otra, y es cuando llego a la conclusión de que no soy tan diferente, de que no me vivo de maneras tan distintas, de que este deleite de los sentidos es también muy parecido a cómo otras personas se deleitan. Y creo que a partir de exponer y sexivir mi experiencia y compararla o que sea recibida dentro de otras experiencias, me ha ayudado a sentirme parte de una colectividad. Y es esa sensación de conexión colectiva la que me hace sentir parte de algo que es como muchísimo más, incluso que va más allá de mí misma. Y siguiendo un poco con ese hilo, me encantaría preguntarte, David, o sea, haces un montón de activismo, ¿no? Dentro de tu espacio laboral, afuera.
y en espacios muy distintos, institucionales, informales, autogestivos. Siento que tu vida se consume por el activismo, y gracias por eso. Y me encantaría saber, ¿cuál es tu visión de un futuro idónico en donde ya se vuelven redundantes nuestros activismos? ¿Cómo se vería ese mundo para ti? Híjole, en ese mundo esta charla no sería necesaria. Para empezar, mi mundo ideal es en el que las personas podamos tener una relación muchísimo más compasiva, generosa y amorosa con nosotros mismos, para que la sexualidad no nos duela. De hecho, yo el trabajo que hago desde mi sexactivismo, desde mi sexivisión, es en un intento como de que la sexualidad no nos duela. Ese es como mi mundo ideal. Me encanta esa observación porque siento que conecta mucho el tema de esta charla, que puede sonar como muy miópico, con una visión de justicia social más amplia, ¿no? Y sabemos que las represiones en contra de nuestros cuerpos se manifiestan de distintas formas para distintas personas, y que son muy violentas para algunas personas, menos para otras, pero la idea de que todas y todes podamos vivir nuestra sexualidad en un bienestar colectivo y equitativo es como, es lo que nosotros apostamos por eso también. Entonces, gracias por compartirlo. Y creo que esto nos lleva muy bien a la siguiente sección, que es de conexiones. Y para esta parte, creo que el video creativo que nos hiciste sirve súper bien para ir tejiendo estos distintos temas. Entonces, Alan y Susia nos van a poner el video y después armaremos una plática con base a eso. Eso, mamonas. Vamos. Zona. Hola. Muchas gracias, David. Estaba increíble tu video. A ver, cuéntanos un poco sobre tu inspiración. Vimos unas referencias muy explícitas a Bárbara de Regil. Cuéntanos un poco sobre el video, por qué lo hiciste y así. Totalmente con Bárbara de Regil. Mi inspiración fue la relación compleja y complicada que yo he tenido a lo largo de mi vida con el ejercicio físico, con la actividad física. No soy una persona de ejercicio. Y que esto aterrizado, por ejemplo, al terreno de los ejercicios de autoamor. Por eso los nombré ejercicios de autoamor, porque además no ha sido nada sencillo poderlo construir. El ejercicio de autoamor para mí ha sido el antídoto a la autodestrucción. Vista la autodestrucción para mí como esta serie de actos que me alejan decididamente de mí. Y para mí el autoamor ha significado un volver a mí. Y el autoamor, así como sex spoiler alert, pues el autoamor nunca termina. Y he estado aprendiéndome y reaprendiéndome con el paso del tiempo. Para aterrizar un poco esta conversación sobre el autoamor, ¿nos puedes compartir algunos elementos de tu rutina de autoamor o ejercicios que has platicado con otras personas que funcionan para ellas? Por supuesto. Constantemente, o sea, me gusta mucho, sé lo importante que es para mí validar, que me validen mis emociones, por ejemplo. Entonces, me acerco a espacios en donde sé que mis emociones pueden ser recibidas, pueden ser validadas, y estos espacios son mis amigues, en los que les incluyo a ustedes, por supuesto. Otra manera de ejercitar mi autoamor es cuando estoy tan ansioso en el día y llego a mi casa y Panchita me recibe, que es mi compañera salchiperruna, y la abrazo y la huelo. Eso me da muchísima tranquilidad. Y pequeños detalles como lo que me gusta comer, la lluvia, muchos detalles tan pequeñitos y que a veces hace falta solamente, o reconozco que hace falta solamente escucharme. Y en la relación con los otros, pues también escuchar cómo se sienten, por ejemplo.
Gracias. David. Quiero dar la bienvenida a muchas personas que se acaban de unir, a Víctor Hugo, Luis Asif, Mostrix, Steve. Gracias por estar aquí. Estamos con David Moncada, sexólogo de bolsillo, hablando sobre el autoamor. Iraís, la eroteca, gracias por estar aquí. Ananda. Y ustedes que están escuchando, nos encantaría escuchar de ustedes cuáles son sus rutinas de autoamor, cuáles son los ejercicios para ya ir compartiendo la información entre nosotros. Súper. Y No, y mientras recibimos respuestas, nos puedes informar un poco cuando ya vayan llegando, le podemos Sí. ir preguntando a David, porque a mí sí me causa mucha curiosidad entender un poco sobre tu visión del mundo con relación al autoamor, porque de una manera como de primera aproximación puede sentirse que es un ejercicio muy individualista, solo enfocado en ti, solo enfocado en nosotros mismos. Y creo que hay algo dentro de cómo tú explicas esto que es súper poderoso, donde nos permite entender el autoamor más allá. Entonces, si nos puedes hablar un poco de la relación entre el autoamor, la masturbación y la justicia social más ampliamente, nos encantaría. Pues, no venía preparado, pero... Ah, me gusta mucho pensar en que los seres humanos somos un lienzo. Somos un lienzo en el que nos dibujamos historias, experiencias, y que este dibujo tiene mucho que ver con nuestras expectativas, con nuestras ideas, con nuestra forma particular de ver el mundo, con las maneras en las que cada persona tenemos de deleitar nuestros sentidos. Entonces, la manera en la que yo deleito mis sentidos, por ejemplo, ya les decía un poquito hace un rato, es como de, bueno, el olor de Panchita, sobre todo cuando dejo de bañarla algunas semanas, que huele como a cheto, cuando cojo y además tengo un orgasmo, cuando me unto crema, sobre todo en las noches, que es cuando tengo mayor posibilidad de dedicarle tiempo a mi cuerpo, masajeándolo, cuando tomo café, sobre todo el café de los domingos, de las mañanas, cuando cojo y no tengo un orgasmo, y cuando recibo los abrazos de mis amics o de las personas que amo. Entonces, esta es mi experiencia sexual y erótica, y esta experiencia es completamente diferente a la de otra persona, y se complementan. Y cada persona tenemos experiencias muy particulares, y cada persona somos dueñas y dueños de nuestras propias vidas y experiencias. Y a partir de ahí es cuando creo que en la medida en la que vamos haciéndonos de ejercicios de autoamor, vamos adquiriendo autonomía corporal, autonomía emocional, autodeterminación, que tiene que ver con este sentido personal íntimo de decir, esta soy yo, este es mi cuerpo, esta es mi cuerpa, esta es la manera en la que a mí me gusta vivir el placer y compartirme. Entonces, eso por supuesto que tiene resonancias colectivas de autocuidado y de cuidado colectivo. Genial. Y me encantaría leer algunos de los comentarios del público. Mostrix dice tomarme fotos y luego exhibirme. X dice bailar y cantar desnuda enfrente al espejo. Mostrix dice exhibirme como cuerpo no binario. Baluluro dice lo de la crema también me encanta. Bañarme con agua súper calientita. Autoexplorarme, hacerme piojito. Entonces ya estamos como recopilando algunas estrategias del público. Y Sucia, yo creo que tú querías explorar un poco más como el elemento social, o sea, cómo podemos ir más allá de lo individual, algo colectivo. Y David lo empezó a tocar, pero creo que querías hablar algo más, ¿no? Sí, justo, como creo que algo súper importante que vemos en el trabajo de David es que vemos el contexto como algo que es importante. Y el contexto como esto que nos rodea, como todo lo que nosotros nos gusta y a todo lo que nos hace sentir bien, y esos ejercicios de autoamor no suceden aislados del mundo exterior en el que vivimos, es en relación con ese mundo. Entonces, ver el contexto es algo que también para nosotros como Vulgar ha sido importante a través de nuestros talleres, y vemos dos tipos de contextos como para categorizarlos. Uno es el contexto como de erotismo y sexual más explícitamente, ¿no? Como sentirme
bien en ese momento, de pronto, si para mí es muy importante sentirme que estoy fresque, que me acabo de dar un baño y así, pero es también un contexto más amplio, como el mundo social y las cosas que influyen en ese mundo social alrededor mío, dónde vivo, cuál es mi identidad, cómo se erotiza mi cuerpo desde afuera. Entonces creo que reconocer, creo que ese es el vínculo súper poderoso que podemos ver entre los ejercicios de autoamor y un mundo más amplio, es que nunca ellos emergen, estos ejercicios, por fuera de un contexto individual y por fuera de un contexto colectivo. Y también reconocer que distintas personas, de acuerdo con sus capacidades económicas, sociales, o sea, las diferentes opresiones o privilegios que les pueden atravesar, van a tener distintos accesos a este concepto del autoamor o el autocuidado, que siento que Justo. es como que sí hay un gran movimiento del autocuidado en redes sobre todo, y eso está cool, pero siempre hay que dimensionarlo con una perspectiva social que no todos tenemos el mismo acceso a las cosas que nos hagan sentir bien y que hay que luchar para que sí haya más acceso al bienestar, o sea, de lo personal, como decía Sucia, y lo social. Y justo que también varía mucho, ¿no? Como hay veces, como no hay tampoco una forma de estandarizarlo, lo que podemos hacer es crear un espacio donde se hable de esas inequidades para acceder o crear espacios de autoamor y luchar para que esas brechas se disminuyan. Pero al final, como decía David, lo que el autoamor significa varía, depende del mundo de cada persona. Y digo mundo porque una persona no es en sí misma, es un mundo, son relaciones, es gente. Entonces depende de la persona y su mundo, de cómo se van a articular esos ejercicios de autoamor. Me encanta y creo que es una transición perfecta para la siguiente pregunta, que es sobre cómo expandir el placer en nuestras vidas. Entonces, David, yo sé que tú tienes una teoría de más a menos, entonces si nos puedes dar unos tips sobre cómo expandir el placer a través de esta teoría del más o menos. Me encanta la transición porque hablábamos de los contextos sociales y también de los mundos de cada persona. Entonces, me gusta mucho como hablar de esta teoría del más al menos, y con más me refiero como al contexto, al espacio, no solamente, o sea, al espacio físico que está alrededor de nosotros, de que a veces no podemos disponer de un cuarto propio o de un espacio para el autoerotismo, sino de la manera en la que queremos o de qué manera queremos y podemos ocupar el espacio que ya tenemos. Entonces, cuando digo de más a menos, me refiero como el espacio al que tenemos acceso, y además de eso, de empezar en nuestro cuerpo también de más a menos, y con más me refiero como a estos ejercicios de autorreconocimiento corporal, que puede ser desde el colocarme la crema, de cuando yo me esté colocando la crema, es como de, bueno, estoy descubriendo que tengo un lunar que antes no tenía, y en lugar de utilizar una crema que ya venía usando, de repente puedo utilizar otra y darme un masajito y un apapacho mientras me estoy colocando. Y para llegar al menos, y con menos me refiero a los órganos sexuales, que de manera convencional es como el inicio en una práctica masturbatoria o de masturbación. Entonces, creo que puede ser bastante emocionante, o al menos para mí lo ha sido, empezar a crear un espacio y un ambiente dentro de mis posibilidades para una conexión emocional y sensorial conmigo mismo. Genial, sí, y nosotros creo que es una observación súper clave porque tantas veces cuando hablamos de la sexualidad o el placer sexual hay este enfoque inmediato en los genitales, pero el contexto importa un buen. Y Sucia, ¿nos quieres compartir un poco sobre el modelo del control dual, que es un modelo que hablamos en nuestros talleres? Sí, justo. Y creo que esto encaja súper bien con esta idea de David como operar dentro del marco de la sexología, del conocimiento que se ha generado sobre nuestros cuerpos y sobre la sexualidad en general, y cómo aprender a cuestionar esos paradigmas un poco, que creo que David nos va a hablar un poco más de eso en unos minutos, pero
siempre hemos entendido, como que siempre se nos explica que nuestro modelo de respuesta sexual es como incremento, meseta, incremento, luego declive y una variación de esas cosas así. Entonces se entiende como nuestro placer o el acceso al placer de una forma muy lineal, como aquí empieza y aquí termina, en lugar de entenderlo como algo más contextual, social, que depende de muchas cosas. Un modelo que nos gusta muchísimo es un modelo propuesto por la doctora Emily Nagoski, que nos propone una interpretación de cómo funciona el cuerpo humano con un sistema que se llama el sistema de control dual, lo cual quiere decir algo súper básico, que nuestros cuerpos tienen un sistema excitatorio, o sea, que nos emociona, excita, y otro inhibitorio, que nos hace retraernos o decidir no tomar acción en ciertas cosas. Siempre nuestros cuerpos están como tratando de captar algo que signifique algo sexual, pero cuando nos encontramos en contextos que no son sexuales, por ejemplo, un espacio público, en una clase, nuestro cuerpo puede decidir no irse a ese espacio. Y la forma más sencilla en que la doctora Emily Nagoski los presenta es entender el cuerpo como un sistema de frenos y aceleradores. Hay cosas que me prenden y hay cosas que me apagan. Y precisamente para poderle dar más espacio al placer en nuestras vidas es reconocer cuáles son las cosas que conducen a mi placer, desde prácticas como ponerme crema, para algunas personas puede ser darse una ducha, prender una vela o sentirse en paz, no tener angustias económicas y apagar los frenos que pueden ser tratar de encontrar privacidad o cosas así. Encontrar ese balance es un ejercicio personal, pero es un ejercicio personal que está y que opera dentro de un contexto más grande. Entonces, sí. Sí, justo que entonces, como para llevar esto a un tip de placer que tenga que ver con contextos, podemos entender que para conducir espacios más placenteros, podemos apagar las cosas que nos apaguen, como por ejemplo, asegurarnos que estamos en un cuarto en donde nadie nos vaya a escuchar, que huela bien, etcétera, como si algo nos está molestando, o sea, quitar eso de nuestro espacio y prender o aumentar las cosas que nos prendan. En mi caso sería, pues sí, como olores ricos, o sea, que mi cama esté tendida y así nosotros estar como en una paz para poder sentir más placer en la masturbación, en interacciones sexuales con parejas. Y es un ejercicio personal que puede hacer cada persona para entender cuáles son sus frenos y cuáles son sus aceleradores. Y una buena forma sería ir de lo más a lo menos, como nos cuenta David. Exacto, exacto. Y pues tenemos alrededor de 20 minutos, entonces me gustaría hablar de unos tips aún más concretos para distintos tipos de cuerpos sobre cómo podemos expandir nuestro placer. Y de nuevo, esto no es un taller, o sea, vamos a abordar estos temas de una forma muy superficial, pero son ideas que hemos ido recopilando a través de dar talleres, bueno, yo en colectivo, dar talleres para mujeres, personas trans y personas no binarias sobre orgasmos, masturbación y el placer sexual. Entonces, aquí les voy a compartir mi tabla y mis puntos claves sobre el placer. Entonces, mi primer tip es que todos somos diferentes, pero también somos parecidas. Yo creo que en muchos casos, como la narrativa dominante es que los hombres y las mujeres son completamente distintos, pero en realidad la mayoría de nuestros tejidos son homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el mismo tejido que está en el glande del pene está en el glande del clítoris y el mismo tejido que está en el escroto está en los labios externos, ¿no? Entonces, como que realmente tenemos tejidos parecidos, muy similares, pero están configurados de distintas formas en nuestros distintos cuerpos. Y creo que eso es muy importante porque he escuchado especialmente a muchas mujeres decir como, es que
el placer es más difícil para mujeres porque nuestros cuerpos son más difíciles. Eso es un mito cultural muy dañino y podemos dejar de pensar en eso. No es que nuestros cuerpos sean más difíciles. Tal vez la sociedad nos ha dicho eso o nos ha omitido información clave sobre nuestros cuerpos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, estos tips que hemos desarrollado funcionan para personas con cualquier tipo de cuerpo, empezando con el contexto importa, que es lo que acabamos de decir. O sea, vale la pena no estar estresada. Si nos queremos masturbar y que salga rico o queremos tener una interacción sexual rica, vale la pena que establezcamos como nuestro espacio y que no estemos estresados y pues nosotros definir el contexto para sentirnos bien. Luego, practicar está cool. Creo que también hay este mito de que pues, la masturbación es algo natural, así que debería ser súper fácil. Y no es así para muchas personas. Para muchas personas hay que practicar distintas técnicas, distintos juguetes, distintos lubricantes, y así para entender qué es lo que nos funciona a nosotros. ¿Y qué implica esto? Pues practicar a veces no es súper placentero y a veces no salen bien las cosas. Entonces también es tener paciencia con nosotros mismos cuando tal vez nos intentemos de tocar y no funciona bien. Luego, este tip sobre la excitación y la lubricación. Creo que ha pasado mucho con personas con vulva que han llegado a nuestros talleres que dicen, pues sí, es que me intento de masturbar y no siento nada. Y creo que lo que pasa mucho en esos casos es que, y puede pasar para personas con cualquier tipo de cuerpo, es que no se han dado el tiempo suficiente para excitarse realmente. Entonces, sus cuerpos no están tan abiertos al tacto o al placer. Entonces, la idea sería como tomar el tiempo necesario para excitarnos, para que todos nuestros cuerpos se prenden, pero también nuestros genitales. O sea, estamos muy familiarizados con las erecciones de personas con pene, pero las personas con vulva también tienen erecciones porque tenemos tejido eréctil en nuestros clítoris. Y entonces, si no estamos excitadas, o sea, no vamos a sentir tan rico. Entonces, la idea es como tomar el tiempo para excitarnos. Y también la lubricación en muchos casos ayuda un buen. Y, o sea, si eres una persona que no lubrica mucho, no hay nada de malo en comprar un lubricante artificial o un lubricante natural como aceite de coco, porque puede ser un asistente al placer sexual. Para personas con vulva, este puede sonar muy básico, la estimulación del clítoris, pero desafortunadamente se deja fuera de muchas prácticas sexuales. O sea, muchas personas creen que las personas con vulva solo requieren penetración a través de la vagina, y para algunas personas sí puede ser placentero eso, pero en investigaciones que se han hecho, la gran mayoría de personas con vulvas necesitan una estimulación del clítoris para venirse o para sentir más placer sexual. Entonces, puede ser una estimulación doble, ¿no? De penetración y estimulación del clítoris, por ejemplo, o solo estimulación del clítoris. Y esto se puede hacer, o sea, de 1000 maneras. Y no tenemos tiempo para abordarlas todas. Y finalmente, tengo la comunicación. Y hemos estado hablando de la masturbación sobre todo, y esto aplica mucho para la comunicación con uno mismo, para realmente estar como consciente de qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y tener esa comunicación propia. Pero también en interacciones en donde tal vez le estés masturbando a otra persona, la comunicación es clave para entender qué es lo que quiere esa persona, y también como persona, como recibiendo una masturbación, también expresar lo que te gusta, porque esta idea de que nuestras parejas deberían saber lo que nos gusta, pues realmente no es justo para esa persona, porque pues, es un cuerpo distinto y todos los cuerpos son distintos. Igual, algo que funcionó en otra pareja, probablemente o puede que no funcione en una nueva pareja. Entonces, hablar de qué es lo que le gusta a esa nueva persona está cool, no hay que tener pena. Y creo que eso es... tengo una más. Que es que aquí tengo que el placer es mayor al orgasmo. Y, o sea,
a mí me encantan los orgasmos, pero siento que en muchos casos personalmente y en talleres en donde he escuchado a muchas personas hablar sobre sus experiencias, como la fijación en el orgasmo puede como disminuir las chances de llegar al orgasmo, porque nos podemos como meter súper en la cabeza y estar pensando como, ok, me quiero venir, y en muchos casos no pasa cuando hay esa como obsesión. Entonces, si nos enfocamos en el placer, en lo que sí está sintiendo bien, se está sintiendo bien, que no, comunicar con nuestras parejas o con nosotros mismos como para hacer más de lo que se siente bien, es muy posible que lleguemos a un orgasmo. Y si no, también está cool, porque esta idea de que, como estaba diciendo David antes, de que como la masturbación o la actividad sexual tiene que terminar en un orgasmo, no, o sea, eso es un constructo social que podemos ir derrumbando en cada una de nuestras vidas sexuales. Entonces, esos son algunos de los tips que nosotros hemos recopilado en los talleres que hemos dado para personas sobre el placer. Y David, no sé si quieras agregar algo que tú hayas encontrado en tu práctica sexológica o en tus terapias. Sí, muchas gracias. Me encanta la manera en la que resumes estos tips. Yo agregaría tres más. Y empezando como por esto que decías al final de placer mayor a orgasmo, porque para mí el orgasmo es como esta sensación de como acumulación y liberación de tensión. Y el placer para mí es muchísimo más extenso que las sensaciones orgásmicas, y que las sensaciones orgásmicas pueden estar inmersas en ese universo del placer. Entonces, a partir de ello, yo agregaría tres. Por ejemplo, las personas que tenemos pene, hay muchísimo peso sobre el pene, y sobre todo desde la función del pene, de que tiene que estar erecto. Entonces, desde como yo me vivo, incluso cuando tengo una erección, cuando yo estoy excitado, a pesar de que tenga yo el contexto como para poderme estimular cómodamente, no necesariamente tengo que llegar a una estimulación del pene. Es decir, el que esté excitado no necesariamente tiene que terminar en estimulación y orgasmo. Puedo solamente vivir mi excitación sin siquiera tocarlo, si así lo deseo. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 es la próstata, que ya nos preguntaban por ahí en el chat. Bendita próstata, amo la próstata liver. Y si bien este no es un taller de estimulación prostática, me gusta pensar en que los ejercicios de autoamor y el autoerotismo y esta masturbación erótica que estoy proponiendo nos lleva justamente a descubrir zonas que antes no habíamos descubierto y que nos pueden llevar a sensaciones placenteras. Y una de ellas es la próstata. Amigues, la próstata es una buena amiga. Y el último sería que el placer va más allá de las sensaciones de los órganos sexuales. A mí no me gusta hablar de la función, porque es algo que me preguntan mucho en consulta, como de no está funcionando, no estoy funcionando, y a partir de que no está funcionando algo, es que puede llegar como a ocasionar un problema. Pero si pudiera, o si aún con eso necesitara hablar en términos de función, a mí me gusta mucho hablar de, entonces, la función que tenemos las personas de movernos en el espacio erótico que estamos ocupando. Es decir, no estoy teniendo una erección, ya me estoy estimulando y no voy a llegar al orgasmo. La función no es esa, sino la función desde mi mirada es cómo yo ocupo todo ese espacio, cómo puedo moverme a otro lugar que no sea la estimulación de pene, que no sea la estimulación de clítoris, y llegar quizá a lugares o a descubrir lugares de placer y de bienestar que no necesariamente estén ligados a un orgasmo. Muchas gracias. Y creo que todos esos tips tienen un hilo muy en común, que es como darnos espacio a nuestros cuerpos, como a encontrar cuál es ese balance y qué se siente bien y qué va más allá de los genitales para nosotros. Se nos está acabando el tiempo, pero en nuestro blog vamos a estar poniendo cada uno de estos tips, así que estén pendientes. Lo publicaremos y les avisaremos por redes, no me voy a comprometer algún día. Pero para cerrar esta última sección, creo que algo muy concreto que podemos Sucia, sacar. perdón, antes de tu intervención, quiero hacer
una invitación al público para que nos dé Va. tiempo de recopilar las preguntas. Entonces, amiguis del público, muchas gracias por sus comentarios tan amorosos. Don Anaí dice, sí, descentralizar el pene y la penetración. Aaron dice, gracias. Describen muchas cosas que había sentido, pero que sin palabras no entendía. Entonces, gracias a todos. Valeria dice, estoy aprendiendo mucho. Gracias a todos los que están compartiendo. Y si tienen una pregunta en particular para David o para Susia o para mí, por favor, siéntense libre de comentarla en el chat. O si es una pregunta más personal, nos la puedas pasar por mensaje privado en Facebook o en Instagram. Nos encantaría tener sus preguntas en los próximos momentos para poder contestarlas durante la plática, pero si no llegamos a contestar las preguntas, las podemos contestar en stories después de esta plática. Ahora sí, Susia, adelante. Gracias por dejarme interrumpirte. No, gracias a ti. Y creo que más bien, o sea, hagamos una pregunta que creo que sirve como resumen y luego podemos pasar a las preguntas de la audiencia, del público. ¿Cómo podemos las personas que trabajamos dentro del campo de la sexualidad incluir una perspectiva en pro del placer? Y esto nos puede servir como para concluir nuestra conversación hasta ahora y darle espacio a los demás a preguntar cositas. Pues yo tengo tres ejemplos bastante concretos desde mi mirada. El primero es tomar las categorías sexológicas y las categorías médicas con cautela. Las categorías están hechas a manera de muletillas para poder comprender la realidad de una realidad distinta a la propia. Entonces, las categorías solamente nos pueden ayudar a aproximarnos a esa otra realidad que es distinta a la nuestra y que no determina entonces esa realidad, sino solamente es un intento de aproximarme y de poder comprender. Y yo no os invito, en el que yo me sigo incluyendo, porque es un ejercicio para mí constante de tomarme estas categorías con cautela, y a quienes nos dedicamos a la educación de la sexualidad y acompañar a personas en sus procesos de sexualidad, de vivencia sexual, pues es importante considerar estas categorías como eso, como solamente categorías, y la invitación es como a estarlas reflexionando de manera constante. Y que esta la hilo con la segunda, con mi segunda propuesta, que es que confiar en las personas y confiar en nosotros mismos, porque las personas somos expertas en nuestras propias vivencias. Ya les decía yo hace un momento de la manera en la que yo deleito mis sentidos, y esta es mi manera, y yo soy experta en mi vivencia, y otra persona es experta o experto en su vivencia propia. Entonces, y que finalmente las y los educadores de la sexualidad no estamos aquí para sostener ninguna verdad. Estamos aquí para acompañar un viaje. Y este viaje es una experiencia erótica que llega a nosotros con esta necesidad de que la validemos y de que la acompañemos. Entonces, no sostenemos ninguna verdad, somos solamente compañeros y compañeras de viaje. Muchas gracias por esos puntos, David, y creo que para nosotros van a ser muy útiles y esperamos que para los demás también. Y me parece una forma súper bonita de concluir y no concluir, porque podríamos seguir hablando forever, pero hablemos espacio para otras preguntas. Antes de eso, ¿por qué no? Quiero recordarles que la próxima semana vamos a estar aquí, vamos a estar hablando con Akiko Bonilla, una educadora súper increíble, hablar sobre el placer sexual. Y por favor estén atentos y síganos en redes para ver todo su contenido. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, porfa, ¿sí? Dale. Okay. Tengo una pregunta que es, ¿cómo podemos las personas que trabajemos en la sexualidad abogar por la desestigmatización de la masturbación sin que sea una imposición? Wow. Esa pregunta es muy bonita. Hemos hablado del erotismo a lo largo de esta charla, de este conversatorio, de este jangueo. Entonces, pues la dimensión erótica de la sexualidad es inherente a los humanos en más o menos medida. Y por lo tanto, cuando digo que es inherente, me refiero a que es una experiencia íntima.
Y es una experiencia íntima, subjetiva, es algo que se siente, que se vive y que tiene mucho que ver con nuestras historias y con nuestras historias afectivas también. Entonces, sería un error, desde mi mirada, sería un error convertir esta vivencia en una obligación. Porque cada persona, según su proyecto personal, le dará al erotismo el valor que considere adecuado para su momento particular de vida. Es decir, lo que para mí es importante, yo les decía hace un momento como de, pues me gusta el café de los domingos en la mañana, pero este es hoy, ¿no? Mañana a lo mejor ya los cafés de los domingos ya no me van a gustar. Entonces, sería un error obligarlo, ¿no? Cada persona le da un valor. Hay personas que el erotismo es un elemento central en su vida y para otras personas no lo es de una manera tan central, sino que luego le pueden dar valor a otros aspectos de su vida, de su existencia y de la manera de crear sus propias experiencias. Sí, creo que me encanta eso y creo que, o sea, para personas que trabajen dentro del campo, es importante reconocer la diversidad de experiencias en torno a la sexualidad y como subrayar el punto que dijiste antes, que es que, o sea, cada persona se conoce mejor o sea, cada persona es un experta en su vivencia, así es como lo planteaste, ¿no? Y si alguien dice como, no me interesa la masturbación, pues ya, o sea, no hay que decir como, no, pero no estás liberada, te tienes que empezar a masturbar. No, o sea, o esto de libérate, amiga, no. Dejemos que las personas tomen sus propios caminos para llegar a donde ellas quieran. O sea, nosotros como educadores en sexualidades podemos ofrecer información, pero no es estarles como patologizando por no estar como asumiendo ciertos comportamientos. Genial, me encanta. Creo que tenemos tiempo para 2 más. Y... Creo que para una, tenemos 2 minutos. Ok. Sí. Este es interesante. ¿Está bien que mi hija se masturbe? Sí está bien. Bueno, o sea, hablamos hace un momento como de la posibilidad que tiene la masturbación para autoexplorar, autorreconocer y cómo puede tener un impacto más allá de lo individual. Así de manera muy acotada y desde mi labor y desde mi chamba sexológica es como respetar esos espacios y aquí más bien la sexoeducación con las niñas va muy desde promover los espacios privados. Yo recuerdo mucho a una compañera en sexualidad, cuando estaba estudiando sexología, que ella con su hija hizo una dinámica como de, hija, cuando te estés masturbando, pon una señal en tu cuarto, en la puerta, para que yo no pueda entrar. Entonces, aquí básicamente es como... Perdón, chiques, se nos va a cortar en Instagram, entonces como si quieres resumirlo rápidamente. Sí, está bien, es parte de la autoexploración y aquí sobre todo la educación con respecto al cuidado de su cuerpo y de los espacios privados. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Melina. Gracias, David. Te queremos mucho. Muchas gracias por hacer parte de esta aventura y esperamos que sigan más conversaciones así entre nosotros. Y David estará contestando las preguntas que no pudimos contestar aquí en nuestros stories. Gracias a todos por estar. Gracias. Bye. Chao. Besos. Bye. Gracias.